Lo que quiero decirles a ustedes es que no vamos a interiorizar mucho en el tema para no tratar de confundirlos, sino hoy voy a hablar en términos muy generales que uno puede presentar antes del proceso, pero ya cuando hablemos del proceso en general y hablemos de la teoría de la prueba, pues ustedes ya conocerán algunas cosas más particulares. Me voy a tratar de explicar. Hoy voy a hablar, por ejemplo, de una prueba anticipada en la cual se llama a la contraparte a prestar declaración jurada. Esto se desarrolla en el proceso de declaración de las partes. Hay que cumplir ciertos requisitos, hay que acompañar, hay que formular las preguntas como dice la ley que hay que formularlas, debe notificarse con cierta anticipación. Voy a hablar también de un reconocimiento judicial. Esto se desarrolla sobre personas, cosas o lugares. Voy a explicar algunos elementos de eso cuando ya hablemos de la prueba. O sea, el día de hoy solo voy a hablar en términos muy generales, por eso les decía que es una clase relativamente corta, unos 30 minutos de explicación. Luego vendrán las preguntas de ustedes, pero esto lo vamos a complementar cuando hablemos ya de la teoría de la prueba en el juicio ordinario. Igualmente voy a estar hablando de unas diligencias que nos sirven a nosotros para evitar un pleito futuro o para dar por terminado un proceso ya iniciado. En general, el tema de hoy siempre se va a referir a aspectos previos al proceso. Tengan presente que no hemos hablado todavía del juicio ordinario. El juicio ordinario va a ser nuestro tema medular este semestre. La próxima sesión creo que vamos a ingresar ya a hablar un poco del juicio ordinario. Yo les voy a explicar el juicio ordinario desde la demanda, cómo se redacta una demanda, cómo se hace una defensa, qué medios de defensa hay que plantear, cómo se ofrece, se propone diligencia cada medio de prueba y vamos a llegar hasta hablar de la sentencia y vamos a ir terminando el semestre. Entonces, vamos a estar hablando mucho del juicio ordinario, pero en este momento no hemos entrado al juicio ordinario. En este momento estamos previo al juicio ordinario o previo a cualquier otro proceso de conocimiento que estemos hablando en los próximos días o en el próximo semestre. Hoy estamos, al igual que en la clase anterior, hablando de aspectos previos. En la clase anterior se recuerdan ustedes que hablé de medidas cautelares. Las medidas cautelares las puedo pedir con la demanda, pero las expliqué previo a la demanda. Les expliqué que hay ciertas medidas que lo que buscan es garantizar las resultas de un juicio futuro, que los elementos de esas, o los requisitos elementos o las características de esta medida es que es temporal, que es subsidiaria, el perículo en mora o el peligro inminente. Les expliqué también que hay que dar una caución que está entre el 10 y el 20%, que hay que depositar en la atención judicial para que se nos otorgue la medida. Bueno, sí hablé ya en forma específica en para qué sirve el arraigo, el embargo, la anotación de demanda, la intervención, el secuestro, las providencias de urgencia. Bueno, eso es previo al proceso. Hoy vamos a hablar también de ciertas diligencias previas al proceso. Nosotros le llamamos una actividad previa o preparatoria del proceso. Esto normalmente sucede, mis estimadas amigas y amigos, cuando nosotros necesitamos para un proceso futuro, para presentar nuestra demanda, contar con ciertos antecedentes, sin los cuales nosotros podríamos estar planteando una demanda en forma equivocada o una demanda que no pudiera tener éxito. Por ejemplo, yo quiero demandar a un señor del cual solo su nombre, lo único que sé es que se llama Elmer García, pero recuérdense que todos tenemos normalmente dos nombres propios y dos apellidos, y yo necesito pues identificarlo para efectos de promover una demanda, porque si yo promuevo la demanda contra Elmer García, sucede que Elmer García, ya con nombre y apellido, me va a decir que no es él. Puedo darles algún ejemplo o algunos otros aspectos generales de esto. Entonces, antes de preparar el juicio, yo buscando tener ese conocimiento de esas circunstancias, puedo promover algunas diligencias previas o preparatorias para la misma. Pero fundamentalmente estas diligencias sirven para confeccionar o preparar prueba para el futuro. La prueba muchas veces tiende a desaparecer. Nosotros tenemos que realizar una actividad para preparar la demanda que nos puede llevar mucho tiempo. Mientras tanto, la prueba que nosotros pretendíamos podría desaparecer. Yo les decía a ustedes, les ponía un ejemplo en la clase, una de las clases, creo que fue la semana pasada, de mi clienta
que le habían colisionado su vehículo y tenía un año de estar en el taller porque no se preparaba a la demanda para demandar el cobro de sus daños. Y entonces, mientras el abogado preparaba la demanda, el vehículo estaba abandonado. ¿Por qué? Porque se estaba guardando de esa manera para cuando ya fuera el juicio, el juez pudiera constatar cuáles eran los daños del vehículo. Eso se pudo haber hecho antes. O sea, preparar, hacer unas diligencias como las que voy a explicar el día de hoy y dejarlo guardado y ya mandar a arreglar el vehículo, pero ya tenemos la prueba nosotros preparada para el juicio futuro. Entonces, de esto vamos a estar hablando nosotros el día de hoy, de pruebas anticipadas, y también vamos a estar hablando de algunas diligencias que nos sirven para evitar un juicio o dar por terminado uno ya iniciado. Vamos a estar hablando entonces de pruebas anticipadas por un lado, así se le denominan a esas, son pruebas, pero anticipadas. Pruebas antes del proceso, pruebas para el proceso futuro, ¿ok? Y como les decía, también vamos a estar hablando nosotros de ciertas diligencias que nos pueden servir a nosotros para evitar un juicio futuro o para dar por terminado uno ya iniciado. Entonces van a ser dos cosas completamente diferentes, pero previas al proceso. Uno, que yo promueva unas diligencias, insisto, para evitar un juicio futuro o para dar por terminado el que ya está, y otra, que son para preparar prueba para el futuro juicio. Y les reitero nuevamente, no voy a hablar de especificidades de las pruebas, porque esas las vamos a estar abordando cuando ya estemos nosotros hablando de la teoría de la prueba, diría yo que ya después de Semana Santa, cuando estemos hablando del juicio ordinario. Ok. Entonces vamos a clasificar esta clase en dos. Vamos a hablar de las diligencias que pretenden evitar el conflicto y vamos a hablar de diligencias que preparan o obtienen información para el proceso futuro. En el primer caso, es un aspecto muy sencillo, muy fácil de entender. El código recoge la posibilidad de dos diligencias que pretenden o evitan un conflicto o evitan o terminan el ya iniciado. Esas diligencias que vamos a explicar el día de hoy, ustedes ya algunas conocen. Por ejemplo, hablamos de dos. Hablamos en primer lugar de la conciliación y luego hablamos de la consignación. La conciliación, quiero decirles a ustedes que no es ni más ni menos que un acuerdo de voluntades. No es una transacción. Se llama conciliación porque es una etapa que puede darse dentro del proceso. Cuando yo esté explicando el juicio ordinario, yo les voy a hablar todas las etapas, pero la conciliación se puede dar en cualquiera de estos juicios de conocimiento. Lo que sucede es que la ley no lo pone como una etapa obligatoria, solo lo hace en el juicio oral. El próximo semestre, cuando yo esté hablando de juicio oral, verán ustedes que cuando se inicia la audiencia de un juicio oral, la primera etapa de la audiencia de juicio oral es un intento que tiene que hacer el juez de conciliar. Entonces, la conciliación en el juicio oral es una etapa obligatoria. Pero la conciliación en un juicio ordinario o en un juicio sumario no es obligatoria. Y no es obligatoria, sino que es optativa. La puede pedir una de las partes o la puede el juez, si lo estima necesario, señalar de oficio. ¿En qué consiste esto? Pues señalar un día y una hora para que las partes comparezcan a buscar un acuerdo. Cuando yo promuevo una demanda de cualquier naturaleza, un juicio cualquiera, no voy a hablar ahorita, pero el juicio de conocimiento ordinario, oral o sumario, yo puedo pedirle al juez que señale y cite a conciliación a las partes. Y entonces el juez señala un día y una hora para que las partes comparezcamos. No es obligación de las partes ir. Quiero que quede claro, ¿verdad? Como es una cuestión optativa, no es obligación de las partes ir. Los jueces señalan consideraciones y muchas veces no llegamos a ella, pero lo que se busca es llegar a un acuerdo. ¿Qué tan importante es esta etapa de conciliación? Pues con ella podemos terminar el juicio por completo. Es decir, se busca concluir con el mismo. Yo daba un ejemplo en la otra sección y les decía, yo voy a promover una demanda X, insisto, no voy a ponerle nombre ahorita a una demanda de conocimiento, puede ser ordinaria, sumaria, oral, y entonces hay una etapa de conciliación. ¿Qué buscamos en esta etapa de conciliación? Pues un acuerdo. Yo voy a promover una demanda para obtener 100,000 quetzales, estoy buscando que cuando se dicte la sentencia,
se condena al demandado a pagar 100,000 quetzales, ¿ok? Y entonces, pero se intenta la conciliación. Y al momento en que llegamos a la audiencia, el juez nos dirige ciertas fórmulas buscando una ecuanimidad y buscando que entre nosotros podamos llegar y encontremos un acuerdo. Sucede que yo pretendía que me pagaran 100,000 quetzales y la persona dice, mire, yo estoy, señor juez, estoy de acuerdo en pagar los 100,000 quetzales, pero se lo puedo pagar en 10 meses. A razón de 10,000 quetzales mensuales, para que sean los 100,000. Voy a empezar a partir del mes de abril. Si yo estoy de acuerdo con esa conciliación, entonces el juez suscribe un convenio dentro del juicio donde se establece que la parte demandada acepta pagar los 100,000 quetzales, pero los va a pagar en 10 pagos de 10,000 quetzales cada uno. Aquí la pregunta seguramente tendrán ustedes en su mente es, bueno, pero ¿qué logramos con esto? Pues terminar el proceso. ¿Qué buscábamos nosotros principal y originalmente en ese proceso? Que en una sentencia se le condenara a pagar 100,000 quetzales. ¿Qué logramos con el convenio? Que él acepte que lo va a pagar. Claro, lo va a hacer por abonos. Bueno, allá la sentencia tampoco nos dice que no lo va a pagar en un día. La sentencia simplemente le fija un plazo y si él no paga, esa sentencia es un título de ejecución y tendría que ir a promover una ejecución y embargarle bienes. No, pues aquí no, aquí él ya, con ese convenio, yo ya tengo un título de ejecución. O sea, cuando yo van a entender aún más cuando hablo de los procesos de ejecución. Esta sentencia en un juicio de conocimiento es un título de ejecución, pero el convenio celebrado en cualquier juicio también es un título de ejecución. En la misma categoría, la misma certeza, con la misma fuerza ejecutiva. Entonces, lo mismo es que yo tenga una sentencia en mis manos, que lo mismo es que yo tenga un convenio celebrado dentro del juicio a través de la conciliación. Entonces, la conciliación lo que busca es dar fin al proceso. Inclusive en algún momento podría hasta evitarse, pero esa es la intención de la conciliación. Optativa en un juicio ordinario, optativa en un juicio sumario, obligatoria en un juicio oral. Alguien me preguntaba, bueno, y en el juicio de ejecución, en el juicio ejecutivo, bueno, la ley no dice que no se pueda conciliar, pero para mí no es como redundar. ¿Cómo es eso? Yo tengo un título donde una persona se obliga a pagarme en 10 meses 100,000 quetzales y como no paga, yo lo ejecuto. Ahora en la ejecución, otra conciliación para que ahora se comprometa a otras a pagar eso en otro, sería redundar. O sea, si yo tengo un título de ejecución y promuevo una ejecución, ya ningún convenio a mí me conviene dentro de un juicio de ejecución porque yo tengo el documento suficiente para reclamarle el pago inmediato. O sea, ya no es necesario de volver a conciliar y sacar otro título de ejecución. Entonces, la respuesta es, ¿se puede conciliar un juicio de ejecución? Sí. Legalmente no está prohibido. Se puede hacerlo. Ahora, ¿es conveniente hacerlo? ¿Usted, actor, acreedor, ejecutante? No. No lo haga. Porque usted es tener otro título más cuando ya tiene uno, porque quiere tener otro que va a desplazar si lo tiene vigente, lo tiene vencido, lo tiene ya promovido en ejecución. Entonces, mi recomendación es no, las conciliaciones en los juicios de ejecución no es que sean no válidas, sino simplemente para los actores, ejecutantes o acreedores no es conveniente. Entonces, la conciliación es una alternativa para solucionar un conflicto dentro del proceso y lo que se llegue a acordar a través de un convenio es un título de ejecución para poderse hacer cumplir forzosamente en caso de incumplimiento. Luego tenemos la consignación. Esta figura ustedes ya la deben de haber conocido cuando hablaron de las formas de cumplimiento. Si ustedes van al libro 5 del Código Civil, cuando se comienza a hablar del negocio jurídico, de los contratos y del pago, principalmente el cumplimiento, la forma de cumplir las obligaciones, recordarán que hay 3 formas de cumplir las obligaciones de conformidad con el Código. El normal es el pago, pero también está el pago por consignación y el pago por cesión de bienes. ¿Para qué sirve el pago por consignación? El pago por consignación, como ustedes pueden leer, es cuando nosotros depositamos lo que debemos ante un juez. O sea, yo debo 100,000 quetzales y se lo deposito a un juez. Yo debo un carro y lo deposito a un juez. Yo tenía que entregar una computadora y la deposito ante un juez. La pregunta seguramente en el ambiente de ustedes es, ¿pero por qué no se lo da al acreedor? Por lo mismo. Porque el acreedor o se niega a recibir la cosa
o el acreedor no está bien definido, o hay una controversia entre varios acreedores, o el acreedor está ausente, o el acreedor ha fallecido. O sea, si el acreedor está y me lo recibe, pues se lo hago y yo cumplo con mi obligación. Pero hay una limitante que me impide entregarle la cosa al acreedor. Y entonces tengo que recurrir ante un juez mediante la consignación para hacer efectivo la entrega de lo que debo. ¿Y para qué sirve esto? Pues me evita un juicio futuro. Porque si el día de mañana yo obtengo una resolución favorable de que el pago está bien hecho a través de la consignación, me voy a evitar que alguien me vaya a plantear una acción para cobrar lo que yo ya pagué mediante la decisión del juez. Entonces, la consignación es un pago que se realiza ante un juez. ¿Ante qué circunstancias? El Código Civil los menciona, yo les doy algunas de ellas: la negativa del acreedor, la ausencia del acreedor, la muerte del acreedor, o simplemente no está muy bien definido quién es el acreedor. Entonces, en esas circunstancias yo tengo la posibilidad de plantear la consignación. Es importante resaltar que esta diligencia de consignación se realiza a través de un trámite incidental. Entonces, resumo, mis estimadas amigas y amigos, 2 mecanismos para evitar un juicio o dar por terminado un juicio: la conciliación, que es una actividad que se desarrolla dentro del proceso con anuencia del juez para llegar a un acuerdo y dar por terminado el juicio, y la consignación, que es una forma de pago a través de la vía judicial para cumplir nosotros con nuestra obligación de dar cosa cierta y determinada: dinero, bienes muebles, etcétera, etcétera. Ahora, tal vez el tema más importante que me aborda acá es este tema de la prueba. Nosotros necesitamos muchas veces preparar prueba para un proceso futuro. Y es bien importante la tramitación de todas estas diligencias, porque nos pueden dar la posibilidad de tener un buen juicio y tener éxito en un buen juicio. Entonces, yo les decía en algún momento que en el ámbito penal, pues el ente investigador es el Ministerio Público, es el que lleva la investigación y la acusación. Pero en el ámbito privado civil no es así. Si ustedes llegan a su oficina y les dice el licenciado, quiero que me tramite X proceso porque tengo este problema, y ustedes le dicen, bueno, hay que hacer esto y esto, yo necesito estas pruebas, hay que recabarlas. Desde una certificación del registro de la propiedad, tendré que ir a pedirla. Desde una certificación del RENAP, tengo que ir a pedirla. Quiero un testimonio de una escritura pública, iré al archivo de protocolos o iré con el notario que la hizo a solicitarle un testimonio o una copia simple legalizada. Necesito un informe pues, todo eso lo tengo que recabar yo. Y le tengo que preguntar a mi cliente, mire, y tiene personas que le constan los hechos, pues entonces ve que vamos a tener testigos y preparar una declaración de la parte contraria y practicar algún reconocimiento judicial. Todo eso lo van a ir entendiendo ustedes cuando yo hable del juicio ordinario. Pero sucede que hay cosas o elementos que se pueden perder o aspectos que ya no pueden existir a la hora que yo plantee el juicio y lleguemos a la fase de prueba. Y entonces la ley me permite a mí, previamente al proceso, de desarrollar ciertas diligencias o pruebas que le llama la ley pruebas anticipadas, anticipos de pruebas. Estas pruebas que yo voy a explicar acá se desarrollan también dentro del juicio, pero aquí estamos desarrollando antes de presentar la demanda. ¿Con qué objeto? Con el objeto de fortalecer nuestra demanda y fortalecer nuestro proceso. Vamos a hablar de una declaración jurada sobre hechos personales y reconocimiento de documentos. En un minuto voy a estar explicando en qué consiste. Una exhibición de documentos, exhibición de libros de contabilidad, exhibición de bienes muebles y semovientes. Vamos a estar hablando también del reconocimiento judicial con o prueba pericial, una declaración de testigos y otras pruebas de las cuales podríamos proponer. Por favor, con mucha claridad quiero que entiendan que esto es antes del juicio, que esto que estoy haciendo y explicando lo vamos a hacer antes de ir a hacer nuestra demanda. Nuestra demanda la hemos empezado a redactar, pero nos faltan algunos medios de prueba y no los tenemos, y podemos utilizar estos para recabar esos medios de prueba. Entonces, ¿a cuáles nos referimos? Primero, cuando hablemos del juicio ordinario y hablemos de la prueba en el juicio ordinario, yo les decía hace unos minutillos, yo voy a hablar de la teoría de la prueba. Yo les voy a hablar en esa oportunidad qué es la prueba, cómo se prueba, qué clases de prueba hay, qué valor tiene la prueba, cuál es el procedimiento probatorio. Todo eso lo voy a estar explicando yo en el juicio. Yo les voy a decir para qué sirve la prueba.
Y les voy a hablar de cada uno de los 7 medios de prueba que se regulan en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí se enumeran 7 medios de convicción. Yo voy a explicar cada uno de ellos. Yo les voy a explicar cómo se ofrece la prueba, cómo se propone la prueba, cómo se diligencia la prueba. Esas son las 3 etapas para que la prueba ingrese legalmente a juicio. Pero lo vamos a hablar cuando estemos con el juicio ordinario. Sin embargo, estas mismas pruebas, algunas de ellas las podemos presentar previamente. Y dentro del juicio ordinario hay una que se llama declaración de las partes, que no es ni más ni menos que recibir la declaración de la parte contraria antes del proceso. A esto se le llama declaración jurada sobre hechos personales y reconocimiento de documentos. El título en el artículo se refiere a posiciones. Las posiciones es un sinónimo de preguntas. Si usted lee y dirigirá posiciones, está refiriéndose a que se dirigirá preguntas. Entonces, hay una persona que pregunta y una persona que responde. La persona que pregunta lo que hace es que articula preguntas y se va a llamar en esta diligencia articulante, porque es el que articula las preguntas. La persona que contesta es la persona que las absuelve y por eso se denomina absolvente. Entonces, cuando nosotros tengamos una diligencia como esta anticipada o una declaración de parte en el juicio, quien dirige las preguntas se llama articulante, quien responde las preguntas se llama absolvente. Tanto el actor como el demandado pueden ser articulantes y pueden ser absolventes, porque como ustedes leerán, las partes pueden recíprocamente pedirse esa decisión. Entonces, aquí vamos a encontrar algunos aspectos muy importantes que explicaré cuando hablemos de esto, porque aquí, por ejemplo, no les voy a decir cómo se pregunta, qué requisitos hay que cumplir para la declaración, porque lo vamos a hablar cuando hablemos ya de la prueba. Sin embargo, si les adelanto algo, si yo quiero pedir la declaración jurada de una futura persona que yo voy a demandar, entonces yo hago una solicitud previa al proceso, como que fuera casi una demanda con todos los requisitos, y debo de acompañar dentro de un sobre debidamente cerrado, que procesalmente se denomina plica. Dentro de ese sobre o plica voy a acompañar un pliego de preguntas. Las preguntas deben de cumplir ciertos requisitos. Yo no les voy a explicar todas ahorita, pero por lo menos les voy a explicar una. Las preguntas deben de ir formuladas en sentido afirmativo. O sea, en un proceso no puedo preguntar, diga usted cuánto gana. No puedo preguntar. Diga usted dónde vive. No puedo preguntar. Yo debo preguntar, diga si es cierto que usted gana 5,000 quetzales al mes. Diga si es cierto que usted reside en XY dirección. Diga si es cierto que usted adeuda la cantidad de tanto. Diga si es cierto, es una pregunta en sentido afirmativo. Porque la persona que absuelve tiene que contestar sí o no y agregar lo que quiera agregar. Entonces, diga si es cierto que usted gana 5,000 quetzales. Tiene que decir sí o no. Y después de decir sí o no, puede agregar cualquier cosa si quisiera agregarlo. Pero eso, insisto, lo voy a explicar en su oportunidad. Entonces, yo puedo pedir esa declaración como anticipo de prueba, citando a la persona que voy a demandar y preguntándole sobre algunos aspectos de su personalidad, de su capacidad procesal. Diga si es cierto que su nombre es fulano de tal, diga si, tratando de determinar, por ejemplo, que esta persona es la legitimada para ser demandada. Bueno, muchos aspectos que se pueden dar. Y esto, pues, se puede acompañar de un reconocimiento de documentos. ¿Qué es el reconocimiento de documentos? Su nombre lo dice, es reconocer un documento. Vamos a hablar cuando hablemos de la prueba de 2 clases de documentos. Hay documentos públicos, documentos privados. El documento público, ¿cuál es? Es el que autoriza a un funcionario público en el ejercicio de su cargo. Ustedes le piden a un notario un testimonio, ese es un documento público. El notario, acuérdense, es un funcionario público. Ustedes van al RENA, piden una certificación, les tienen una certificación de la partida de nacimiento, es un documento público. Ustedes van al registro de la propiedad y piden una certificación de una propiedad, ese es un documento público. Esos documentos públicos tienen tanto valor en el proceso que se cree lo que el documento dice. En el término de prueba se dice que producen plena prueba. Si usted lleva un testimonio, lo que dice la escritura pública, eso es cierto, eso es verdadero. Y el juez debe de creer en lo que dice, no puede dudar en documentos públicos. En los documentos privados,
Pues sí duda, porque es un documento creado por personas particulares. Y entonces las personas particulares hacen un documento privado. Imagínense ustedes que ahorita ustedes están ahorita en su casa, seguramente, pero tienen muchas relaciones con los amigos y un amigo le dice a uno de ustedes o a una de ustedes, mira, préstame 2,000 quetzales. Bueno, y ustedes, muy buena gente, le dan 2,000 quetzales, y dicen, bueno, pero dame algo de garantía. Y el otro le dice, mira, te voy a hacer este papelito y te pone, y le va a poner, yo, fulano de tal, por este acto me reconozco deudor de la cantidad de 2,000 quetzales que pagaré a fulana de tal o fulano de tal a más tardar el día 15 de marzo del año 2024. Y hace un garabato y se lo da. Y usted ya tiene un documento privado, es creado por personas particulares. Ese documento privado en un juicio, pues se tiene como fidedigno, pero no le da ninguna garantía a usted. Si ese documento, por ejemplo, privado, usted lo lleva para plantear una ejecución, le va a decir el juez que no es un título de ejecución, porque cuando uno lee los títulos de ejecución, encuentra que ningún simple documento privado es título de ejecución. Pero si hay un documento privado que puede ser título de ejecución, y es aquel documento privado que está legalizado por un notario, que las firmas están legalizadas por un notario, o que está reconocido ante un juez. Entonces, yo puedo hacer una declaración jurada y pedir el reconocimiento de ese documento, y entonces mi pregunta sería, diga si es cierto que el documento que se le pone a la vista fue suscrito por usted, diga si el documento que se pone a la vista fue firmado por usted, pues es la puño y letras de él, y por consiguiente su aceptación y su reconocimiento hace que ese documento tenga mejor fuerza que un simple documento privado, tal extremo que ese documento ya reconocido ante un juez se convierte en título de ejecución. El documento solo así no tiene ninguna fuerza. Con el reconocido ante el juez se convierte en título de ejecución. Miren la importancia de una prueba anticipada. Esa prueba anticipada que yo hago declaración jurada y reconocimiento de documentos podría llevarme a un juicio de conocimiento o directamente ya a un juicio de ejecución. Pero eso lo van a ir entendiendo, insisto, cuando ya estemos hablando un poco más de la prueba y de los juicios de ejecución. Esto es lo que le estaba mencionando. Esta prueba es para también reconocer documentos privados, no documentos públicos, ¿verdad? Porque los documentos públicos son fidedignos, producen plena prueba. El artículo 98, a partir de ahí empiezan las pruebas anticipadas, dice que para prepararse un juicio pueden las partes recíprocamente pedirse declaración jurada sobre hechos personales conducentes, lo mismo que el reconocimiento de documentos. Amigos, amigas, ¿quieren ustedes que una parte que van a mandar algo antes de planteen una anticipada de declaración jurada sobre hechos personales y obtengan su confesión? Si es que la persona pues confiesa, ¿verdad? Porque podría suceder que no. Aquí hay muchas cosas que tengo que explicar. Por ejemplo, si la persona no llega a la diligencia, ¿qué pasa? Pues se le declara confeso. Eso lo voy a explicar cuando ya estemos hablando de la prueba en el juicio ordinario. Luego también tenemos la posibilidad de lograr o de exigir la exhibición de documentos. Miren, esto sucede cuando un documento que a mí me interesa como parte lo tiene la parte contraria. Yo voy a demandar a Jorge Galindo y Jorge Galindo tiene un recibo que yo le firmé el año pasado y él lo tiene y a mí me interesa porque ese recibo es una prueba importante en el juicio. Y entonces yo tengo que pedirle al juez que le ordene a Jorge Galindo que exhiba el documento. Pero aquí es bien importante resaltar, porque a simple vista, así a simple oído de lo que estoy diciendo yo, pareciera que con que yo se lo pida, el juez le va a ordenar. Pero si yo le pido y el juez solamente le ordena, estaría realmente violando un debido proceso, porque ¿cómo le consta al juez que don Jorge tiene el documento? Porque yo se lo dije, no podría aceptarlo. Si yo le digo, señor juez, es que don Jorge lo tiene, me va a decir, ah, bueno, como yo, usted es Mario Gordillo, usted no miente, entonces pidamos el no. No va a suceder eso. Le va a decir a don Jorge, usted lo tiene en la vía incidental. Y don Jorge va a decir, sí, yo lo tengo. Entonces le va a fijar un plazo para que lo exhiba. Don Jorge dice en el incidente, en la audiencia, yo no lo tengo. Entonces se va a ir a prueba el incidente para que yo demuestre que efectivamente él lo tiene. Y si yo logro demostrarlo, el juez va a dictar una resolución y le va a ordenar a don Jorge en un plazo
sea en un tiempo o en una audiencia, que exhiba el documento. Claro, cuando yo le hago la solicitud al juez, todo eso está en el articulado del código. Cuando yo le digo al juez, señor juez, yo quiero que el doctor que exhiba un documento, no le digo un documento X, yo tengo que decir un documento privado que yo firmé el 22 de agosto del año 2023, que contiene el pago de tal y tal cosa. ¿Por qué razón? Porque si don Jorge, habiendo probado que don Jorge lo tiene, él no lo exhibe, el juez va a tener por cierto lo que contiene el documento y así lo va a resolver en la diligencia. Entonces, yo ya no necesito el documento original de don Jorge porque ya tengo las diligencias en las cuales demostré que lo tenía y que contenía el documento, y con eso lo voy a presentar en el juicio futuro. Esta exhibición de documentos se debe tramitar por la vía incidental. Luego tenemos una exhibición de libros de contabilidad. Normalmente esto es cuando las demandas van dirigidas a comerciantes. Quiero que recuerden ustedes que el Código de Comercio obliga a los comerciantes a llevar libros de contabilidad. Quien me está escuchando y es perito contador o auditor, sabrán, yo no lo sé porque no soy ni perito contador ni auditor, pero sí lo leí en alguna oportunidad, que la obligación de llevar los libros de contabilidad, el mayor de balance, el libro de diario, bueno, apenas me recuerdo de eso, pero es una obligación del comerciante. Y los libros de contabilidad tienen mucha información que puede servir para un juicio futuro. Entonces también podemos pedir nosotros la exhibición de un libro de contabilidad. Claro, aquí no es necesario probar que la persona tiene los libros, porque si es un comerciante debiera y está obligado a tenerlos. Entonces, cuando yo demando a un comerciante y le digo al señor juez que es un comerciante y que quiero la exhibición de libros de contabilidad, no estaría yo obligado a demostrar que los tiene, porque por ley está obligado a tenerlos. Entonces, también se puede pedir la exhibición de libros de contabilidad. Muchas veces, mis estimadas amigas y amigos, hay personas que adeudan bienes muebles o semovientes o depositarios de bienes muebles o semovientes. Es decir, se puede dejar en depósito, hay un contrato de depósito en el Código Civil donde yo a una persona le doy algo para que lo guarde. Alguien se puede haber comprometido conmigo a entregar mis 20 reses a más tardar el 10 de mayo del año 2024, o a entregarme un vehículo. Bueno, pero sucede que yo voy a presentar la demanda porque creo que ya no existen esos muebles o esos semovientes, esas reses. Entonces puedo plantear una demanda a efecto de que exhiba en un plazo determinado esos muebles y esos semovientes. Si no los exhibe, entonces el juez va a ordenar el secuestro y puede fijar daños y perjuicios en virtud de la ocultación de los bienes o la destrucción de los mismos. Entonces, ¿qué busco yo con esta prueba? Asegurar que la existencia de bienes muebles o bienes semovientes que se me adeudan. También es importante indicar que esta diligencia se tramita en la vía incidental, porque el juez no puede creer porque yo le diga que él tiene reses o tiene mi vehículo. Simple y sencillamente tengo que demostrar que efectivamente el vehículo o las reses están en poder de él para que lo obligue a exhibirlo. Entonces, por eso se debe tramitar por la vía incidental, porque es el momento en que puede demostrarse eso. Entonces, en conclusión de las 3 exhibiciones que estoy explicando, de documentos, de libros de contabilidad y de bienes muebles y semovientes, la primera y la última, es decir, de documentos y de exhibición de bienes muebles y semovientes, deben de tramitarse por la vía incidental, que es la vía por la cual debemos de demostrar que la contraparte tiene ese documento o tiene esos bienes muebles o semovientes. Otra prueba anticipada para mí muy importante es el reconocimiento judicial, que puede ser acompañada de la prueba de peritos o prueba pericial. Vean, miren, cuando yo hable, por ahí va a ser, calculo que en abril, entre abril y mayo, voy a estar hablando de todos los medios de prueba. Pero cuando empiece a hablar de la teoría de la prueba, yo les voy a decir a ustedes que doctrinariamente encontramos 3 clases de medios de prueba. Los medios de prueba pueden ser directos por percepción. ¿Qué significa eso? ¿A quién tenemos que convencer nosotros? Al juez. Entonces, ¿por qué es directo por percepción? Porque este medio de prueba que es directo por percepción, el juez, él constata a través de sus sentidos el hecho que nosotros queremos que él constate. Señor juez, quiero que establezca si efectivamente se quebró el windshield del vehículo. Y el juez va con sus sentidos de la vista, constata que el windshield está quebrado. Entonces, ese medio de prueba es directo por percepción.
Hay medios de prueba que son indirectos por representación. El juez no le consta, pero viene un tercero y le dice, mire, señor juez, yo vi, se quebró el windshield. El juez no lo vio, pero el juez se lo contaron. Esos medios de prueba se llaman indirectos por representación. Esa representación puede ser por personas o por documentos. Lo voy a explicar también oportunamente. Y hay una prueba por inducción o deducción donde el juez ni le constata ni le cuentan, pero de los hechos que alrededor se prueban, él puede deducir algunas circunstancias de prueba. Pero bien, lo más importante es que este medio de prueba directo por percepción permite que el juez constate el hecho que muchas veces estamos tratando de demostrar. Y el reconocimiento judicial es el único medio de prueba de los 7 que están en el 128, que es medio de prueba directo, porque el juez él mismo va al lugar y constata. Oportunamente voy a explicar que el objeto de reconocimiento judicial son las personas, son las cosas y los lugares. O sea, yo puedo pedir un reconocimiento judicial sobre una persona para determinar X, Y, Z cosa. Puedo pedir sobre una finca, un lugar para determinar X, Y, Z cosa, o sobre un bien mueble, una cosa. Entonces, se puede hacer, oportunamente voy a explicar cómo debe hacerse todo ese procedimiento, pero existe. Entonces, el caso del vehículo de mi clienta que yo les comenté, pues pedimos un reconocimiento judicial. El juez señaló un día y una hora para hacer el reconocimiento judicial y cuando llegó a hacer el reconocimiento judicial, pues le tomó nota de todo que queríamos que él comprobara, levantó un acta y entonces ya teníamos la prueba de reconocimiento judicial para el futuro. Aquí es importante resaltar un tema que se me olvidó explicar en la otra sección, pero ustedes no se me olvidaron. Este reconocimiento judicial podemos practicarlo aunque no sepamos a quién vamos a demandar. Nosotros no sabemos, mi clienta no sabía a quién iba a demandar. Entonces la ley permite que cuando no sabemos a quién vamos a demandar, entonces podemos hacer este reconocimiento judicial notificándole a la Procuraduría General de la Nación. Entonces le notificamos a la Procuraduría, hacemos un reconocimiento judicial. ¿Y por qué es prueba pericial? Recuérdense ustedes que el juez es un ser humano, no es un todólogo, no es un experto. Si yo le pido al juez reconocimiento judicial para establecer las medidas de un bien, pues el juez agarra un metro y lo va a tomar, pero si le pido azimut y grados y le pido medidas a través de azimut, él no va a entender. Entonces necesitará un experto, cartógrafo, ingeniero, no sé, que haga eso. Entonces, muchas veces el reconocimiento judicial, como el juez no es un todólogo, necesita del apoyo de un experto. Entonces, el reconocimiento judicial se puede apoyar de una prueba de peritos o expertos, que es exactamente lo mismo. Entonces, cuando el reconocimiento judicial no se sepa a quién haya que demandar en el futuro, podemos notificarle a través de la Procuraduría General de la Nación. Ministerio Público dice la ley, pero todo eso va a entenderse como Procuraduría General de la Nación. Después de esto, encontramos un medio de prueba indirecto. Es indirecto porque los testigos son personas que le cuentan al juez los hechos. El juez no lo constata él solo, él por mí le cuentan. Al juez le dicen, pues mire, yo estaba parado en ese lugar y vi cuando pasó el vehículo y se pasó el rojo y fue a colisión, por ejemplo. Entonces al juez le cuentan eso. Los testigos son personas terceras dentro del proceso que le constan los hechos y que sirven para demostrar los hechos. Entonces podemos plantear esta medida, esta prueba, pero para esto la ley exige que se dé en cualquiera de 3 supuestos. El supuesto es que la persona esté de muy edad avanzada, una edad muy avanzada, que la persona, el testigo, esté gravemente enferma o que la persona esté próxima a ausentarse del país. Entonces, para no perder esta prueba, porque sucede que cuando planteemos el juicio futuro, la persona ya falleció por su edad o ya falleció por su enfermedad, o simplemente ya abandonó el país por sus estudios, por su trabajo, entonces podemos recabar también esa prueba testimonial. Igual que la prueba anterior, si no sabemos a quién vamos a demandar, lo podemos hacer notificándole a la Procuraduría General de la Nación y podemos desarrollar esta prueba y guardarla para el futuro. Esta prueba también es oportunidad, voy a explicar quiénes pueden declarar, quiénes tienen tacha para declarar, cómo se desarrolla la prueba, todo lo que veamos allá en el juicio ordinario lo aplicamos en estas pruebas, por supuesto, pero por el momento mi inquietud es dejarle la idea de la prueba que se puede desarrollar previamente. Estas pruebas no son en número cerrado, es decir, la prueba no quiere decir que solo los que acabo de mencionar se pueden hacer. El Código Procesal Civil y Mercantil dice que el juez tiene la facultad de admitir como anticipo de prueba
cualquier otra prueba que estime él oportuna y conducente. En este momento a mí no se me viene algún ejemplo de eso, pero fuera de las que yo mencioné, fuera de la declaración de las partes, fuera de la exhibición de documentos, de libros de contabilidad, de bienes muebles y movientes, del reconocimiento judicial y de declaración de testigos, podría haber otro medio de prueba que se permita hacer anticipadamente. Tal vez se me ocurre en este momento hacer un examen de un experto determinando la falsedad de una firma. Se me ocurre en este momento, pero podría ser un ejemplo para excluirlo de lo que ya explicamos en las pruebas anteriores. Entonces, existe la posibilidad de proponer cualquier otro medio de prueba y que el juez la admita si estima que es oportuna y conducente. Este es el tema del día de hoy, mis estimadas amigas y amigos. Ya es un tema realmente muy sencillo. Yo les dije que íbamos a durar más o menos 25 minutos, pero no, nos fuimos casi a los 45 minutos de explicación. Pero hoy no solo me queda que ustedes me puedan preguntar si necesitan o quieren aclarar algunas dudas sobre este tema que hemos explicado hoy, el día jueves. Ya vamos a estar hablando de otros temas importantes. José Rodolfo, por favor, si es tan amable. Sí, licenciado. De las actividades preparatorias que estábamos mencionando, cabal, ¿cuáles eran las que se tramitaban por incidentes? En las pruebas anticipadas, la exhibición de documentos y la exhibición de bienes muebles y semovientes. Y en las diligencias que permiten evitar un proceso, dar por terminado otro, la consignación. Semovientes y documentos, ¿verdad? La exhibición de documentos, vía incidental, porque hay que probar que el documento está en poder del adversario. Exhibición de bienes muebles y semovientes, vía incidental, porque hay que probar que el documento está en poder del adversario. La consignación, como diligencia que tiende a evitar un proceso, un pleito o dar por terminado uno ya iniciado, es por vía incidental, porque hay que darle audiencia a la parte del acreedor para que determine el por qué no la recepción del bien o de la deuda o del monto o del producto o de la cosa que se debe. Muchas gracias, licenciado. Vaya, Elizabeth, por favor. Buenas tardes, licenciado. Perdone con una pregunta. Sí. Usted mencionó que la conciliación es obligatoria, pero no me acuerdo. Aquí en lo que sí puse atención. Yo le explico. Yo le explico. Mire, pues la conciliación es una etapa optativa en los juicios. No aparece como una etapa obligatoria, salvo y únicamente en el juicio oral. El oral lo vamos a ver el otro semestre. Y cuando yo hable del juicio oral y hablemos de todos los cómo se tramita el juicio oral, van a ver que hay una audiencia. Y cuando se inicia la audiencia, el juez intenta la conciliación. Antes de entrar al juicio, el juez intenta la conciliación. Es una etapa obligatoria ahí. Pero en un juicio ordinario y en un juicio sumario, no. Salvo que usted se lo pida al juez para que señale esa audiencia o el juez lo estime necesario, pero no es una etapa obligatoria, más que en el juicio oral. Le agradezco mucho, licenciado, por la aclaración. No, yo le agradezco a usted que me pregunte, por favor. Mónica dice, ¿a quién debemos de presentar la solicitud de estas pruebas anticipadas? Muy bien, pues mire, Mónica, al que vaya a ser el juez competente del juicio principal. Usted va a promover un juicio dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. Es un juicio de daños. Usted sabe que los daños los conoce el juez de donde se ocasionaron. Es un juicio de mayor cuantía, entonces es un juez de primera instancia civil del lugar. Ahí tendría que ir a plantear las pruebas anticipadas también por cuestiones de competencia. Vaya, Mónica. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, si no hay preguntas, pues váyanse a descansar o a leer un poquito. Tengan una feliz tarde. Nos vemos en la próxima sesión, también en forma virtual el día jueves. Tengan feliz tarde. Nos vemos. Feliz tarde, licenciado.